Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Nos juntamos ahora para ver la guía número 15 que corresponde a la función logarítmica. Pero para entender lo que es la función logarítmica tenemos que ver primero qué son los logaritmos, ¿ya? Un logaritmo se escribe de esa manera, donde esta se llama base, este es el valor del logaritmo y esta es la cantidad que nos pide el logaritmo propiamente tal, ¿no? Entonces tenemos, y se lee logaritmo de A en base B igual a X. Y esto por definición es la base elevada al valor del logaritmo igual a A. Esta se llama forma logarítmica y esta se llama forma exponencial. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores vimos lo que eran las funciones exponenciales, donde la incógnita estaba en el exponente? En realidad, las ecuaciones exponenciales son el inverso de las funciones o de los logaritmos en general, ¿ya? Esto es parte de la guía, dice expresar en forma logarítmica. Aquí tengo la forma exponencial y lo expreso como logaritmo. A elevado a n igual a b. Esto es logaritmo de b en base a igual a n. A elevado a n igual a b. ¿Se fijan? 2 elevado a 3 igual a 8, ¿cómo lo expreso como logaritmo? Es logaritmo de 8 en base 2 igual a 3. Al revés, 2 elevado a 3 igual a 8. Es la forma circular. Y al revés ahora, expresar en forma exponencial estos logaritmos. Logaritmo de 125 en base 5 igual a 3. O sea, nos quedaría 5 elevado a 3 igual a 125. Siempre es en ese mismo orden, por definición de logaritmo, ¿no? Logaritmo de 64 en base 2 igual a 6, entonces será 2 elevado a 6 igual a 64. Y vamos a ver ahora que resolver un logaritmo en realidad es resolver una ecuación exponencial. Ya, vamos a calcular ahora, o vamos a aprender cómo se calculan los logaritmos. Como les decía recién, los logaritmos son ni más ni menos que el cálculo de una ecuación exponencial, o de potencia o de raíces, depende de dónde esté ubicada la incógnita. Cuando está ubicada acá, la forma exponencial es 5 elevado a x igual 625. Entonces aquí el 625 es potencia en 5. O sea, nos queda 5 elevado a x igual a 5 elevado a ¿cuánto? 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, y 125 por 5, 625, o sea, 5 elevado a 4. Entonces, como las bases están iguales, entonces los exponentes son iguales. Por lo tanto, x es igual a 4. O sea, logaritmo de 625 en base 5 es igual a 4. Lo mismo acá. 2 elevado a x es igual a 32. Aquí también el 32 es una potencia de 2, o sea, lo escribimos como 2 elevado a x. Y 2 elevado a ¿cuánto nos da 32? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. O sea, 2 elevado a 5 nos da 32. Entonces, cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, x es igual a 5. O sea, el logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5. Así se calculan los logaritmos. Aquí la incógnita está ubicada en otra parte, está en la base. Pero igualmente usamos la definición del logaritmo, o sea, la base del logaritmo elevada al valor del logaritmo es igual a 27. Entonces aquí aplicamos lo que es la raíz cúbica. La raíz cúbica de x elevado a 3, o simplemente ustedes dicen, ¿qué número elevado a 3 me da 27?
ese número es 27, la raíz cúbica de 27 se elimina ahí y ese número es 3. Porque 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces, el número que elevado a 3 da 27 es 3. ¿Ya? ¿Qué número elevado a 3 me da 27? 3. Aquí, fíjense que no está escrita la base del logaritmo. ¿Ya? Logaritmo de 2. Cuando no está escrita la base, es base 10 y eso lo podemos calcular directamente en la calculadora. Aquí, ahí hay la palabra log. No sé si se ve bien ahí. Ese log, ustedes aprietan log 2. Y eso nos da 0,30, 10, 2. Eso se llaman logaritmos decimales. Logaritmos decimales, porque la base de esos logaritmos es base 10. Base 10, por eso se llaman logaritmos decimales. Y si no está escrita la base, entonces sabemos que la base es 10 y eso lo podemos calcular directamente en la calculadora. Los otros, no, podemos hacer una operatoria, pero esto no aparecen los logaritmos con otra base distinta a la de 10 en la calculadora. Se aprieta esa tecla que dice log. No sé si se ve bien ahí. Entonces dice log y después aprietan el 2 y aparece el número 0,30. Es un decimal con, o sea, un número con muchos decimales. Entonces anotan 2 o 3 nomás. Después acá tenemos, aplicando siempre la definición del logaritmo, ese número elevado a s nos da s. O sea, 4 elevado a 4 es igual a x. Y ahí calculamos la potencia. 4 elevado a 4 nos da 256. Es igual a x. O sea, logaritmo de 256 en base 4 es igual a 4. ¿Ya? Y por último, tenemos otro logaritmo decimal. ¿Se fijan que no está escrita la base? Ahí. Entonces, anotamos. Log. Después anotamos el 5. Igual. No sé si ves igual. Sale 0,698. 9. Y con más decimales. Esa es entonces la forma de calcular los logaritmos. Si está anotado el numerito abajo, tiene que trabajarse con esa base. Si no está escrito el número, es porque es base 10 y eso lo pueden calcular directamente en la calculadora. ¿Ya? Veamos las propiedades de los logaritmos ahora. Logaritmo de 1 en cualquier base es siempre 0. Logaritmo de 1 en base 2, 0. Logaritmo de 1 en base 10, 0. Siempre el logaritmo de 1 va a ser 0. Si esta cifra que está acá y la base son iguales, entonces el logaritmo es igual a 1. Logaritmo de 2 en base 2, 1. Logaritmo de 5 en base 5, 1. ¿Se entiende? Logaritmo de 10 en base 10, 1. Después tenemos el logaritmo de una potencia. Si estas dos cantidades son iguales y tenemos un exponente, entonces el logaritmo va a ser igual a x, porque resulta que esto es igual a 1, como lo vimos en la propiedad anterior. ¿Ya? El logaritmo de un producto. Si hay dos o más elementos que se están multiplicando, entonces esto se transforma en suma de logaritmos. El logaritmo del primer elemento, que sería x, más el logaritmo del segundo elemento, que sería y.
y se mantiene la base. O sea, la multiplicación se transforma en suma. Si aquí hubieran 5, 6, los términos que haya se transforman en el logaritmo del primero, más el logaritmo del segundo, más el logaritmo del tercero, del cuarto, etc. Y en todo se mantiene la base. Después el logaritmo de un cociente o división. Eso se transforma en resta. Es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, también manteniendo la base. Después acá tenemos el logaritmo de un producto, perdón, de una potencia. El logaritmo de una potencia dice que el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Este exponente pasa multiplicando al logaritmo de a en base n. Cualquiera sea el logaritmo y cualquiera sea la base. Las propiedades son aquellas que se cumplen para todos los elementos. Cualquiera sea el logaritmo y cualquiera sea la base. Entonces el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Y la última propiedad es el logaritmo de una raíz. Ustedes saben que una raíz se puede transformar en potencia. X elevado a 1, que es el exponente partido por n, que es el índice de la raíz. Aquí es n más 2. Entonces ahí quedaría logaritmo de x elevado a 1 partido por n. Y como este es exponente, pasa a multiplicar al logaritmo igual que en el caso anterior, con la diferencia que es una fracción. Logaritmo de x x en base a, y eso multiplicado por el exponente que es un medio. Esas serían entonces las... Ya, vamos a desarrollar esto aplicando las propiedades. Dice que aquí hay una suma. Tienen que tener las mismas bases los logaritmos, ¿no? Entonces aquí, como es una suma, significa que fue un producto. 2 por a y la base. ¿Se fijan? Aquí hay una resta. Entonces la resta es el resultado de la división. Entonces me quedaría logaritmo de x partido por y en base n. Y aquí tengo una multiplicación y una raíz. Entonces me queda logaritmo de 3 más logaritmo de 2 y transformo la raíz en potencia, un medio, en base n. Y ese exponente lo tengo que pasar multiplicando. Logaritmo de 3 más un medio logaritmo de 2 en base n. Y ahora al revés. Aquí tengo que transformar esto en suma. ¿Por qué en suma? Porque se está multiplicando. Entonces quedaría logaritmo de 5 más logaritmo de x más logaritmo de y. Y todo conservan la base que es n. Aquí tengo producto y tengo cociente. Entonces, logaritmo de 2 más logaritmo de a, y el denominador me queda como resta, menos logaritmo de b, conservando la base. Y aquí tengo una potencia y tengo un producto. Entonces me queda el exponente pasa multiplicando, ¿cierto? X logaritmo de 2 más logaritmo de a en base n. De esa forma se resuelve la tercera parte de la guía.